Bueno, antes de iniciar con el cálculo eléctrico, tenemos que hablar de los paneles. Los paneles tienen que estar ubicados o más bien su ubicación debe responder a ciertos requisitos establecidos por la norma. Eh, Deben estar ubicados, puede ser tanto exterior como interior. Deben estar ubicados en lugares 100% accesibles para fácil mantenimiento o inspecciones. Es decir, los paneles no pueden estar en lugares para almacenar, nada de closets ni storage room. No pueden estar sobre escalones o escaleras o cualquier lugar donde se requiera una escalera para acceder. Los paneles tienen un clearance, que es un área de trabajo que debe estar totalmente despejada para la manipulación del panel. Este clearance es una profundidad de 36 pulgadas o 3 pies. Aquí lo ves, aquí lo podemos ver. 3 pies o 30 pulgadas y 30 pulgadas de ancho, perdón. O lo que sea mayor. Si el ancho del panel o las 30 pulgadas. El criterio mayor. Entonces, los paneles tienen un recubrimiento o una cobertura aislante dependiendo de dónde están ubicados. Por ejemplo, para paneles externos, como este panel C, el más común de uso es el NEMA 3R, que es a prueba de golpes, lluvia, nieve y granizo. El 3R solo puede usarse en lugares lejanos al mar. En Miami Beach no se puede usar el NEMA 3R. En ese caso se debe usar el NEMA 3X o NEMA 4X, que son los que vienen con protección contra la corrosión. La selección del NEMA para la caja eléctrica debe cumplir con estándares de protección establecidos y además influye pues, el criterio económico dependiendo del cliente. Los disconectivos de las condensadoras, todo lo que sea disconectivo exterior, deben ser 3X o 4X. Ahora, los paneles internos no necesitan protección contra agentes corrosivos, ya que usualmente pues están en interiores. En sistemas interiores, pues lo más común es usar NEMA 1 o NEMA 2. Ahora, hay paneles de 100, 150, 200 amperios y más grandes dependiendo de la necesidad. El clearance o el área de manipulación del espacio libre para los paneles también incluye una altura, no solo es ancho y profundidad, también incluye una altura de 7 pies. Creo que, bueno, creo que aquí no tengo el detalle, pero así como tiene un ancho y una profundidad, también incluye una altura de 7 pies, que son más o menos 2.1 metros. Entonces, vamos a los paneles. ¿Qué información tiene el panel? Tiene los circuitos, las fases, eh, el polo o el amperaje asignado para cada circuito, el cable o el wire, que es el medio de conexión de los circuitos, y el conducto donde va a viajar el cable. Y pues los vatios o voltioamperios va a ser la, la carga eléctrica que tiene cada circuito, dependiendo de su amperaje. Además dice de cuánto es la capacidad del panel, cuántos circuitos tiene como mínimo, eh, el cable de suministro y el cable neutro, el tipo de panel, el servicio si es monofásico o trifásico, el sistema si es 120, 240 o trifásico, creo que es 480. Y el AIC
es la capacidad de desconexión de cortocircuito. Esto lo sacamos con un cálculo que haremos más adelante, pero para esto necesitamos o requerimos una información de la FPL. La FPL es como la Finia de Miami, es la empresa que suministra el servicio de luz, es Florida Power and Light Company. Entonces, igual aquí están los dos paneles. Se recomienda que sea un panel por cada piso, es decir, si la vivienda tiene dos pisos, vamos a manejar dos paneles. Ahora, ¿por qué esta vivienda tiene un tercer panel que es exterior? Porque el future panel generalmente es para áreas exteriores. Es un panel que se está considerando desde ahora en el diseño, pero se va a instalar a futuro. Entonces le establecemos una carga básica y es un panel que va a funcionar para cosas exteriores. Por ejemplo, como lo vemos acá, panel exterior, panel C, va a ser para la piscina, pool lights, los equipos de la piscina, el pool equipment y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo organizamos los paneles? Inicialmente, por lo menos yo, ¿qué suelo hacer? Dejo los 4 primeros circuitos de cada columna. Ellos están distribuidos en impares de un lado, del lado izquierdo, y pares del lado derecho. Entonces, los 4 primeros circuitos de cada columna los voy a reservar para máquinas de aires acondicionados, lo que son las condensadoras y las manejadoras. Una condensadora debe estar en el mismo panel donde está la manejadora, o al revés, la manejadora debe estar en el mismo panel donde está la condensadora. Es decir, como lo ves aquí, si yo aquí tengo condensadora o condensing unit número 1, debo colocar en el mismo panel la air handling unit número 1. No es que tengo la condensadora 1 en el panel A y la manejadora 1 en el panel B, eso no está permitido. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Primeros 4 circuitos de ambas columnas en o reservados para máquinas de aire acondicionados. Al lado derecho voy a colocar todo lo que son luces y al lado izquierdo todo lo que son toma corrientes. Entonces, como generalmente utilizamos más toma corrientes que luces, del lado derecho nos van a sobrar unos espacios disponibles. Entonces vamos a colocar los, los circuitos de toma corrientes que hagan falta o lo que sobre. Ahora, ¿por qué hay menos circuitos de luces y más circuitos de toma corrientes? Por la misma capacidad de los circuitos. Es decir, un circuito está a ver, o sea, para la asignación de la cantidad de elementos a un circuito está el sistema de los 12 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que si un circuito es de 15 amperios, como estos de luces, yo no puedo conectar más de 12. ¿Por qué? Porque la norma establece de que no se puede sobrecargar o no se puede utilizar más del 80% de la capacidad máxima del circuito. Entonces, que si mi circuito es de 15 amperios, yo como máximo, sacando el 80%, pues puedo utilizar 12 amperios. Ahora, las luces o los circuitos de luces eventualmente tienen más capacidad para elementos de luces que los de toma corrientes. Ahora, yo hacía o mencionaba el sistema de los 12 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi circuito, hagamos una analogía. El circuito de 15 amperios es un vaso de 15 mililitros. Si yo lo lleno a su 100%, quiere decir que estoy usando los 15 mililitros. Eso quiere decir que el vaso está lleno a ras. Pero como la norma no lo permite, me tiene que decir, la norma me dice, tú puedes llenar tu vaso hasta el 80% de su capacidad. Ok, entonces, si yo saco cuentas, como le decía ahora, yo solamente puedo usar
12 amperios o 12 mililitros de dicho vaso. Entonces, ¿en qué consiste el sistema de puntos? Cada elemento asignado a un circuito tiene un sistema de puntos o tiene una puntuación, por así decirlo. Los outlets o tomacorrientes normales AFCI tienen asignados 2 puntos. Los outlets GFCI, que son los outlets de baño o elementos en contacto con humedad, tienen asignados 3 puntos. Un switch o una luz es un punto. Los extractores y los detectores de humo tienen 2 puntos. Entonces, de acuerdo a esa información, vamos a asignar la capacidad de los circuitos o vamos a llenar nuestro circuito o vasos. Ahora, ¿qué se recomienda? Colocar luces en uno y tomacorrientes en otro. ¿Por qué? Porque los tomacorrientes requieren de la protección de falla de arco de los AFCI, cosa que generalmente no tienen las luces. Algunas luces lo tienen, pero no todas. Ahora, ¿qué elementos son comunes de un panel eléctrico y pues sus fases? Bueno, este sistema es monofásico o bifásico. Quiere decir que este sistema funciona a 120 o 240. Pero a la luz de este panel, todo está funcionando a 240. Las máquinas, sí, todo está funcionando a 240. Ahora, cada fase son 120 voltios. Es decir, que si yo tengo una manejadora conectada a dos fases, aquí, fase A y C, o como lo muestra aquí el tripole, quiere decir que esto está funcionando a 240 y esto a 120 cada fase. ¿Por qué? Porque está conectado a una fase. Ahora, elementos comunes, como decía, máquinas de aire acondicionados que funcionan con dos polos, todo lo que son circuitos de toma corrientes y luces funcionan a un polo, water heater a dos polos, bueno, aquí se conectó a uno, pero generalmente funcionan a dos polos dependiendo de lo que diga la plomería, de qué equipo requiera. Trituradores de cocina, disposal, un polo, refrigeradores, un polo, estufa, generalmente dos polos cuando son eléctricas, y al igual que con los hornos. Eh, bueno, generalmente esos son los que trabajan con dos polos. Los calentadores, los hornos, las estufas, las máquinas de aire acondicionado y equipos que trabajen, que funcionen con una resistencia como o de alto consumo, como lo que son los cargadores de los carros, de los vehículos eléctricos. Y pues algunos circuitos o algunos elementos, aparatos, van a necesitar dos circuitos o dos polos dependiendo de la carga que tenga. Como le mencioné, la estufa, algunas lavadoras, algunas secadoras, generalmente la mayoría de secadoras, un jacuzzi o un calentador. Ahora, ¿cómo sé yo eh, el cálculo eléctrico? Bueno, sabemos que Entonces, ¿cómo calculamos la carga eléctrica o los amperios de cada circuito? Con la fórmula básica o la fórmula general de intensidad de corriente, el cual es intensidad, que es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, nuestra resistencia igual viene siendo a la capacidad a la que trabaja el sistema, 240. El voltaje, pues estos vatios o watts o voltioamperios, que son los que indican cada aparato, y los amperios. Entonces, yo quiero saber cuántos amperios, o más bien, yo quiero saber
¿cuántos vatios caben en un circuito de 20 amperios? Pues, basándonos en la fórmula de intensidad de corriente, yo despejo, entonces voy a tener que intensidad entonces yo tengo que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia y yo lo que quiero hallar es el voltaje. ¿Cómo hago? Pues despejo y voy a encontrar que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad o por el amperaje. Entonces, si yo tengo una resistencia de 240 por 20 amperios, que es la intensidad, quiere decir que los vatios o el voltaje que soporta ese circuito de 20 amperios es de 4800. Ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, esta manejadora de aire, cuánto amperaje necesita, pues yo lo que hago es los 10.400 voltios o vatios que consume, que tiene de carga eléctrica, entre los 240 que es la resistencia, eso me da una intensidad o un amperaje de 43.3 amperios. Entonces, ¿qué pasa? Yo coloco un breaker un poco mayor, el inmediatamente mayor, al amperaje que requiere la máquina. Es decir, si la máquina requiere 43 amperios, yo le coloco uno de 50. Y así sucesivamente. Ahora, como la normativa dice que yo no puedo sobrepasar el 80% de la capacidad del circuito, entonces debo hacerlo con respecto a eso. Quiere decir que si yo tengo un, un voltaje de 10.400 y yo quiero saber cuántos amperios requiero entre 240 por 0.8. Eso me da 34.6 amperios. Eso es lo máximo que va a trabajar la máquina en ese circuito. Ahora tú me dirás, pero da menos que la cuenta anterior. Claro, porque es que la máquina no puede superar el 80% de la capacidad. ¿Y por qué entonces aún se sobredimensiona el circuito? Porque analizando o suponiendo el caso menos favorable en que la máquina, por algún pico de tensión o de voltaje, se suba la tensión o se suba la energía y se, se llega al máximo de la capacidad del circuito, pues va a tener que haber un cortocircuito para lograr disparar el breaker y se interrumpa el suministro de energía. Ahora, en el documento de mi libro del ingeniero Milton podemos encontrar el tamaño de los fusers o los breakers en amperios que hay disponibles según el NEC, que son 10, 15, 20, 25, 30 y así sucesivamente van aumentando. Ahora, ya con esto asignamos la capacidad en amperios de cada circuito y los vatios de carga eléctrica que consume o que tiene, que está cargando cada circuito. Ahora, ¿cómo asignamos el cable? Esto tenemos que asignarlo primero. Primero la carga y después el amperaje para poder asignar el cable que va a llevar esta carga y luego el conducto. Entonces, ¿cómo asignamos el cable?
Para eso vamos a utilizar la tabla 310.16 de el código eléctrico, que es la tabla que reglamenta los conductores para los distintos amperajes. Entonces esta tabla nos muestra una temperatura y un material de cable. Por ejemplo, esta está a 60 Celsius, 140 Fahrenheit y está a 73. Vamos a utilizar simplemente esta sección, que es la de material de cobre. Estas son para cobre y estas son para aluminio. Entonces, la primera columna la vamos a utilizar hasta los 95 amperios. Y la segunda columna de la derecha la vamos a utilizar de 100 amperios en adelante. Es decir, que si yo tengo un circuito, de 20 amperios, yo lo que voy a requerir es un cable número 12. ¿Ya? Si yo tengo un circuito de 55 amperios, yo voy a requerir un cable número 6. 20 amperios, número 12. 55 amperios, número 6. 50 amperios, número 6. ¿Eso qué quiere decir? Que el cable número 6 soporta hasta 55 amperios. Ahora, si tú lo que quieres es sobredimensionar y decir, bueno, por si las moscas, yo puedo asignar el cable número 4 y ya yo sé que el cable número 4 me soporta hasta 70 amperios. Y así sucesivamente. Si mi cable o mi circuito es de 150 amperios, pues bueno, yo voy a necesitar un cable 1/0. Estos tamaños son más grandes ya para dimensionar los conductores más que todo de los paneles o de capacidades más grandes. Pero para un circuito normalmente utilizamos, para los circuitos dentro del panel utilizamos estos. Entonces, primera columna para circuitos dentro del panel, segunda columna para circuitos exteriores al panel, es decir, los que suministran al panel. Entonces, para amperajes mayores a 100 amperios utilizamos la segunda columna, menores a 100 amperios la primera columna. Ahora, cuarto paso, el conduit size. Esto quiere decir de cuánto debe ser la tubería para que albergue la cantidad de cable que yo necesito en cada circuito. Recuerden que yo estoy necesitando por circuito 3 cables. Esto quiere decir en el servicio una fase, o sea, una línea viva y 3 cables, que son el neutro, el tierra y pues la línea viva. Entonces para eso voy a utilizar la tabla C1. ¿Por qué la C1? Porque el cable más utilizado para las casas es el THWN. Entonces la C1 es la sección del cable THWN. Aquí lo podemos ver en el libro del ingeniero Milton. Nos está diciendo los calibres de cables. Estos son el conductor size, y cuántos cables caben por conducto. Es decir, mi cable número 14, si yo tengo un cable número 14, para este tipo de cable caben 12 cables en un conducto de media pulgada. Para uno número 12 caben 9 cables en un conducto de media pulgada. El conductor más pequeño que vamos a utilizar siempre va a ser el de media pulgada, generalmente para cables número 12 y 14 hasta número 2.
perdón, hasta número 8. Hasta número 8, sí. Entonces, si yo tengo un cable número 8, como en el caso aquí de la condensadora número 2, yo puedo meter mis 3 cables número 8 en un conducto de media pulgada. Si tengo un cable más grande como el número 1 o el número 2, yo voy a necesitar un cable de 1 pulgada, por ejemplo el número 2, un conducto de 1 pulgada para meter mis 3 cables número 2. Bueno, ahora, casos especiales, como son las condensadoras de aires acondicionados o los equipos que componen el sistema de aires acondicionados. Los datos que se ingresan aquí en el panel eléctrico son los que recomienda el fabricante. Es decir, esto no es realmente el amperaje como en la cuenta que hicimos ahorita. Esta no es la capacidad real de amperaje que requiere esta máquina, pero es lo que recomienda el fabricante. Entonces es mejor utilizar lo que recomienda el fabricante. Para el tamaño del breaker como tal. Pero para el cálculo sí se utiliza el amperaje del equipo. Entonces nosotros vamos a ver, bueno, acá tengo unos detalles mecánicos. Estos son detalles general de mecánica. Estos son los schedules mecánicos que proporcionan la disciplina de mecánica o el fabricante de los equipos o el proveedor de los equipos mecánicos. Entonces, yo encuentro que para efectos del cálculo, ¿cuál es la carga que yo voy a tomar en vatios? Sí, la carga que voy a tomar para el cálculo. Esta que me indica, según la fórmula que buscamos, la fórmula general de resistencia, son los 46 amperios por los 240 voltios. Eso me da 11.040. ¿Ya? Esos 11.040 es lo que yo voy a tomar o la carga que yo voy a tomar para hacer el cálculo. Pero en el panel yo voy a asignar los 50 amperios del breaker que me está recomendando el fabricante. Entonces esto tanto para las manejadoras, fan coil o RTU como para las condensadoras. Entonces para la carga, para el panel yo coloco lo que me dice el fabricante, pero para el cálculo yo coloco el consumo real del equipo. Bueno, una vez tengamos el panel o la información de los paneles completa, vamos a pasar ya a lo que es el cálculo eléctrico, que es esto que vemos aquí, esta tabla, y el cálculo del servicio. Entonces, por lo menos aquí en Ganem nosotros utilizamos esta tabla de Excel en la que llenamos la información. Por ejemplo, primera información, el sistema que está utilizando, que utiliza, si es monofásico o trifásico. Si es 208, 240 o 480. 480 ya es el trifásico. Entonces, 240. Ingresamos el área de la vivienda, pero no toda el área. Para esto hay que restar el área del garaje y es área de línea interior de muros. Entonces, como yo decía, utilizamos panel por piso. Si en el primer piso, bueno, son 5.343 square feet, él nos va a arrojar esta carga. ¿De dónde sale esta carga? Bueno, ¿de dónde sale esta carga? Es el área del primer piso multiplicada por 3. Esta carga se asigna multiplicando por 3 el área que esté cubriendo o suministrando cada panel. Para los small appliances, ¿por qué 3.000? Porque
La norma nos dice que son mínimo 1500 por cada circuito de Small Appliances. Entonces, como dijimos que tenemos mínimo, como mínimo, dos circuitos de Small Appliances, pues utilizamos 3000. El sistema de lavandería, 1500, pues estos están aparte. Y ya acá empezamos a asignar las cargas de los distintos elementos. Los microondas, los refrigeradores, los congeladores, el disposal, el hood, máquinas de hielo, máquinas de vino. Acá también incluimos la carga de hornos y estufas que sean entre 3500 kW y 8000 y 8.75, 8750 kilovatios. Acá igual, pero de 8750 a 12000 kilovatios, a 12 kilovatios. Acá pues las otras cargas, las cargas que tengan las casas que requieran un elevador, un car lift, que es un montacargas, el cargador del vehículo, los los steamers son las vaporizadoras que generalmente se usan en los saunas. Bueno, ya estos son casas más grandes que requieren un sauna o que tienen un sauna, depende del diseño arquitectónico. Y los driver panel o subpanel. Acá están las cargas de las manejadoras de aires acondicionados y por este lado las cargas de las condensadoras. Aquí sí vamos a utilizar el consumo real del equipo, recuerden. Entonces, esta tabla nos arroja todo el cálculo y nos da un total de carga conectada, que son 53.274, 54.000 acá. Esto, panel A, panel B y panel C. Entonces esto también la tabla automáticamente me da la conversión a amperios. Por ejemplo, como esta trabaja a 240, si yo tomo esos 53.274 entre 240, me da 221.975. Aproximadamente 222 amperios. Entonces yo asigno un panel inmediatamente mayor a 250 amperios, tampoco superior por mucho. La idea es dejarle un poco de holgura o un espacio de reserva entre comillas por si a futuro el usuario o el propietario decide instalar algunas cosas, ya tenga la capacidad incluida en el panel. Y aquí mismo pues sumamos estos amperios y nos da aquí 439 amperios. Esto nos da un servicio de 600 amperios. ¿Por qué 600? Porque no hay servicio de 500. Los servicios vienen de 100, 105, 100, 200, 300, 400 y ya pasa a 600 amperios según la FPL. Ahora, ¿cómo sabemos qué servicio tenemos? Eso hay que pedir una carta como esta a la FPL. ¿Dónde está? Hay que pedir una carta como esta a la FPL donde nos dicen la capacidad y el sistema en el que da cobertura a la ubicación del proyecto. Este precisamente es del ingeniero Milton, que creo que esto lo pasaron para acá en Ganem, y se manejó así. Entonces mira que la FPL te da los siguientes datos. Tienes 53.205 symmetrical amperes at 120-240 voltios. 53.205 amperios simétricos. ¿Para qué utilizas tú esta información? Para el cálculo de el AIC. Este AIC es la corriente de desconexión de cortocircuito o capacidad de desconexión de cortocircuito.
¿Eso qué quiere decir? Que si hay un cortocircuito, cuando llegue a esta capacidad es cuando se va a generar el cortocircuito. ¿Cómo hacemos ese cálculo? También tenemos una tabla en Excel en la que aquí eh, indicamos los valores que nos da la carta, la FPL. La carta tienen que solicitarla a la FPL. Entonces utilizamos el Utility Fault Current, que es este que nos especifica aquí la FPL 53205. Esto de aquí, que es la distancia entre el medidor y ay caramba, entre el transformador y el medidor, perdón. Entonces esto nos va a generar, siempre vamos a tomar el número mayor por principio de condición desfavorable. Entonces aquí tenemos que la capacidad de cortocircuito en este proyecto fue de 40.000 AIC. Bueno, aquí colocamos la distancia así entre el poste de luz y el medidor y el electrical meter de nuestro proyecto. Colocamos también la fase, los conductores por fase, aquí es 1. Aquí colocamos el cable conductor de esa fase y nos arroja los valores. Mira que ya hay cambio. Entonces este va a ser el valor que debemos colocar en nuestro panel. Generalmente es de 22.000 en casas pequeñas y medianas. Sube a 35.000 cuando la casa es muy grande y la distancia entre el poste o la conexión del servicio y el medidor es bastante grande. Y bueno, ya hay casos específicos como la de ese proyecto que son 40.000. Ahora, aquí el riser. Esto es el diagrama de conexión del servicio. Entonces, aquí venimos con un servicio underground, bajo tierra, que llega a nuestro medidor y de nuestro medidor pasa a un electrical gutter. El electrical gutter es un elemento o un aparato, un dispositivo en donde se hacen unas derivaciones hacia los distintos paneles. Cumple las funciones de un MDP o un Main Distribution Panel. Por ejemplo, acá vamos a ver esto. Eléctrica. Mira, aquí no tenemos gutter, sino que un MDP. El MDP es un Main Distribution Panel. Ahora, el MDP tiene la misma carga que tiene el servicio. Esto ya lo arroja cuando lo calculamos. El MDP, a diferencia del gutter, tiene los disconectivos de cada panel integrados. En cambio acá, el gutter los dirige primero hacia el disconectivo y después hacia cada panel. Cada panel debe tener su disconectivo. El sistema de polo a tierra también, ya voy a explicar cómo calculamos el polo a tierra. Y el disconectivo pues se le asigna la misma carga que requiere el panel. Si tu panel es de 225 amperios, pues vas a necesitar un disconectivo de 225 amperios. ¿Por qué este 2? Porque son dos polos. ¿Por qué dos polos? Porque el sistema eléctrico de esta casa funciona a 240. Cuando sea a 480 va a ser, o trifásico, va a ser 4 polos. Este Transfer Switch for Future Generator es un switch que se implementa cuando las casas van a tener generador. Para que en caso de que se vaya la luz, se enciende, se utiliza el switch y cambiamos
al suministro de energía del medidor al generador. Es decir, ya quien nos va a suministrar la energía va a ser el generador en vez de el servicio eléctrico de la ciudad. Los demás detalles, el clearance, mira, este es el detalle del clearance, que tiene los 7 pies de alto, 36 de profundidad y 30 pulgadas de ancho. Detalles típicos, me imagino que el ingeniero Milton tendrá los detalles típicos de cada de sus planos o de los casos en los que él diseña. Y acá, bueno, así como asignamos los cables y los conductos de los circuitos dentro del panel, pues también tenemos que hacerlo para suministrar al panel. O sea, el panel no se suministra por obra y gracia del Espíritu Santo. La energía tiene que llegar de algún modo. Entonces pasamos de lo micro, de los circuitos más pequeños, a lo macro, que son los circuitos más grandes. Entonces, si yo sé que mi panel A, que es de 225 amperios, porque así me lo dice mi cálculo, aquí. Ahora, los paneles que requiere, los amperios que requiere este panel A son 193, pero como no lo puedo dejar en 200 porque realmente 7 amperios es muy poco, es decir, si el propietario decide incluir o comprar dos lavadoras nuevas o una lavadora y un sistema de luces, pues se le va a quedar corto el panel. Entonces por eso lo sobredimensionamos un poco, como mencioné antes, para que tenga un espacio de gabela en cosas que vaya a conectar a futuro. Entonces listo, mi panel es de 225 amperios, 22K, ahí debo especificarlo siempre. También especificamos dónde está ubicado el panel, miren aquí, panel A y B located inside the house y el panel C outside the house, según como esté distribuido en la planimetría. Entonces, vamos a la tabla nuevamente, donde verificamos vamos a la tabla donde verificamos los amperios que necesita cada cable o que tiene capacidad cada cable. Y yo tengo un panel de 225 amperios, quiere decir que el panel 4 sobre 0 me soporta hasta 230 amperios, el 3 sobre 0 me soporta hasta 200. ¿Cuál necesito yo? El 4 sobre 0. Entonces yo indico que necesito 3 cables 4 sobre 0, 3H, THWN en un conducto. Hacemos lo mismo. Vamos acá a la tabla de los conductos. Mi panel, mi 4 sobre 0. Yo necesito 3 cables. Ok. Entonces, 2, 1,5 pulgada. 4 caben en 2 pulgadas. Entonces, listo. Mis 4 cables van a viajar en un ducto de 2 pulgadas. Y así hacemos lo respectivo para cada cable, para cada equipo, cada panel. Pasan al electrical gutter y ojo aquí el servicio viene de 400 amperios. Epa, ¿qué pasó ahí? Bueno, nuestro servicio total acá dio 324 amperios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestro servicio es de 400 máximo. Entonces, ¿cómo entro yo? Yo vengo aquí con 400 y cuando llegan aquí al gutter, estos 400 se dividen. 225 para acá, 200 para acá y 400 y 100 para acá. Entonces, listo, yo voy a entrar a mi gutter con 400 amperios. Hago lo mismo que hacemos con los cables y los conductos. Yo necesito 400 amperios. 400 amperios. El 500 no me sirve. 380. El 600, 420. Bueno. Eso quiere decir que todavía tengo 20 amperios de gabela en ese mismo cable. Entonces yo asigno mis 3 cables 600 en un ducto de, vamos a buscar el ducto, mi cable es de 600, mis 3 cables en un ducto de 3 pulgadas. Aquí están mis 3 cables de 600 en un ducto de 3 pulgadas. Esto quiere decir ducto galvanizado.
Ahora, ¿cómo, cómo calculamos la capacidad del polo a tierra o del grounding system? Con esta tablita, la tabla 250.66. Nos vamos a fijar solamente en las columnas que se refieren a cables de cobre. ¿Por qué? Porque no utilizamos cables de aluminio, utilizamos cables de cobre. Entonces, conductor o equivalente área para el conducto cobre, cobre. Esto quiere decir el cable con que yo entro al servicio, y esto me da a dimensionar el tamaño del grounding. Entonces, yo estoy entrando con un cable 600. Quiere decir que yo tengo cable número 2 o pequeño, de 1 a 1 sobre 0, de 2 a 3 sobre 0, y así sucesivamente en los distintos calibres de cable. Aquí yo tengo de un cable mayor de 350 hasta 600, y acá uno de mayor de 600 en adelante hasta 1100. ¿Cuál es mi cable? 600, hasta 600, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi tamaño del grounding conductor? 1 sobre 0. Aquí está, 1 sobre 0. Y pues también toca revisar las respectivas notas que requieren en los planos. Notas generales, notas eléctricas. Me imagino que el ingeniero Milton tendrá sus respectivas notas de lo que él indica para los respectivos disciplinas. Esto es un detalle de la conexión de los smoke detectors a los kitchen o barroom lights. Generalmente nosotros lo usamos en el kitchen light circuit. Y esto es un detalle del grounding de esto. Eso es todo lo que hacemos en el cálculo eléctrico. Ahora, ¿cómo sé yo qué carga requieren? Creo que olvidé mencionarlo. ¿Qué carga requieren cada circuito o cada aparato? Eso nos lo dice el NEC según los artículos. Por ejemplo, aquí tenemos el instructivo también del ingeniero Milton de cómo hacer el cálculo, pero esto es un método más manual. Es lo mismo, solo que en el Excel está ya automatizado. Número 1, esto es los square feet de la edificación, se le resta el garaje, terrazas, porche o espacios no terminados. Número 2, el área de la edificación multiplicado por 3 para una cobertura. Esto se indica con un asterisco aquí en la tabla. Ustedes dirán, pero es que, ¿qué serán estos asteriscos? Estos asteriscos corresponden a la carga asignada por área. Es decir, el código permite, digamos, hacer una generalidad, y es que se asignan cargas por área. Entonces, como cada panel está suministrando cierta área, por eso en el cálculo utilizamos el área de cada panel, el suministro de cada panel. Quiere decir que el panel soporta 3 veces el área que está suministrando. Entonces, como estos son equipos menores, generalmente luces y tomacorrientes, los que se asignan este asterisco o los que se utilizan con este asterisco. ¿Por qué? Porque está contemplada 3 veces la carga para esto. Entonces, el NEC nos dice que 1500, el range 12000 que exige el código NEC, el refrigerator 800, el water heater 4500, el washer 1500, lo que les decía ahorita. Sumatorio de puntos por 80, 2000 aproximado. Sumatorio de puntos GFI por 80, 3000 aproximado. El disposal 800, el dishwasher 1200, el dryer 5000, el garage motor 800. Y aquí está todo el instructivo para hacer el cálculo, digamos, de un método más manual, pero es exactamente lo mismo que está en el Excel. La demanda total, aquí dice los pasos: número 15 más 16 más 17 es igual tanto, y si no es igual 18 entre 240, tanto. Y para viviendas nuevas recomendada dividir el total entre 0.8. 8% igual que se vende comercialmente.
Y bueno, eso es todo lo que hacemos en el cálculo eléctrico residencial.